Sobre todo aclarar una cosa que, además, Ricardo me da la razón. Se está vendiendo en Madrid que Trinidad Royan, fíjate que no la llevan en la lista. Es que no pueden. Es que no pueden, está inhabilitada, no es un mérito, no es un mérito del Partido Socialista. La dejan donde la pueden dejar, que en la Secretaría General del partido. Pero es que llevarla a la lista no pueden, está condenada. Está condenada, entonces está inhabilitada por sentencia. Está inhabilitada, la cosa se empieza a complicar. Eso en primer lugar. Y bueno, con referencia a la distinta vara de medir, yo recuerdo un caso que se dio hace años, porque lo de Camps no es nuevo. Es decir, yo recuerdo el alcalde de León, creo recordar que era María Milibio, sí. Se le acusó de que había pagado con una tarjeta del ayuntamiento la gomina, sí. La gomina, y que alguna vez, bueno, pues si no llevaba suelto en una comida, tenía una serie de gastos de representación, había pagado la propina. No, dimitió, se le hizo dimitir. María Melivio. Efectivamente, es decir, ¿quién devuelve este tipo de cosas? Y sin embargo, efectivamente, hay casos sangrantes en los que ni se investiga. Astiz. Yo creo que es muy importante lo que ha dicho Ricardo, que efectivamente necesitamos que la población española se rearme moralmente para distinguir los políticos que son corruptos de los que no lo son, los partidos que son corruptos y mantienen a los corruptos en sus filas sin ningún problema, y los que quieren tener una vida política ética y digna. Yo creo en ese sentido la responsabilidad de todos los votantes, el día 22 de mayo además se va a ver, ¿no? Es decir, la responsabilidad de no dejar que continúen políticos y partidos corruptos es una responsabilidad de cada uno de los votantes. Y yo creo que eso es una cuestión de rearme moral necesario para sacar a España de la crisis y para poner punto y aparte en todo este proceso de corrupción que efectivamente nos puede llevar a una pérdida de la democracia real, ¿no? Soria. Subrayo la importancia de lo que antes decía, de que todos, estemos donde estemos, debemos tener el mismo tratamiento por parte tanto de la policía cuando investiga como del fiscal cuando acusa. ¿Por qué digo esto? En la denuncia que a mí se me hizo en su día, que se archivó finalmente, hubo un informe policial después de muchos meses de investigación de aproximadamente 200 folios, donde leídos uno por uno detecto hasta 17 falsedades, pero falsedades contrastables documentalmente. Me voy con el informe a la jueza instructora y digo, oiga, mire, a mí me gustaría que la gente que firma este informe venga y diga en base a qué ha fundamentado estas conclusiones que son totalmente falsas. La jueza no lo llamó, lo estimó conveniente no llamarlo, pero yo lo denuncié públicamente. Ahora sabemos, en el caso que estábamos hablando anteriormente de Telde, que un propio inspector de policía denuncia que otros han fabricado pruebas, las han sesgado. Y la pregunta mía es, ¿cuál es la razón en base a la cual tengo que pensar que en otros lugares, en relación a dirigentes del PP, como Francisco Camps, también no se ha actuado de similar guisa y se ha llevado a la Fiscalía a tomar una decisión en base a informes que pueden haber ocurrido literalmente lo que a mí me ha ocurrido? ¿En base a qué no lo voy a pensar? Lo de Murcia es escandaloso. Bueno, por ejemplo. Sí, es verdad que eso se produce, ¿no? Y es lo preocupante, esa doble vara de medir. Y yo en el caso también, José Manuel, de Extremadura lo hemos vivido, ¿no? Con una actuación en un ayuntamiento, el más grande de la región, el de Badajoz, por la Fiscalía de Anticorrupción, estirando el procedimiento, pidiendo prórroga. Bueno, y hay que ver la que tenían montada los socialistas en Extremadura con 3 ayuntamientos del PP. No hubo ni una sola imputación. Y nadie, esto sí que salió gratis, nadie pidió perdón en nombre del Partido Socialista. Nadie, pero sí se llevaron muchos técnicos esa pena que dices tú de Telediario, y hubo muchos problemas evidentemente, pero nadie ha reparado ese daño. Claro. Balbás. Bueno, yo creo que sí, que tienen que tener el mismo tratamiento todos los políticos, pero también tiene que tener el mismo tratamiento judicial y policial en las pruebas que se investigan. Es decir, lo que no puede ser es que solamente Sitel grabe las 5.000 grabaciones que tienes diarias solo en el mismo sentido, es decir, todo a lo de la oposición, cuando el 80% del presupuesto lo tiene el gobierno, o es que aquí no nos enteramos. Es decir, cuando estamos hablando de determinados sitios, de lo de Baleares, que será la corrupción, ahí está el juicio y tal, lo que tú quieras, muy bien, pero es una diferencia de presupuesto de 50 millones de euros, eso es una pasta, vale, lo que tú quieras, pero yo quiero ver las diferencias de presupuesto de Adif, porque ahí es donde están los 20.000 millones de euros, o de AENA, que es donde hay 15.000 millones de euros, y hemos visto volando emails en el mes de enero por los distintos periódicos con la comandita de Pepiño Blanco y Fomento, y aquí nadie dice ni pío, y todos sabemos que son 5 adjudicaciones
de la segunda semana de enero de Adif, ¿verdad, señor Blanco? A usted no sabe eso, ¿eh? Son 600 millones de euros. Usted se refiere, Balbás, de esas no hablamos. Adjudicaciones de esas no hablamos, es decir, que yo quiero que el trato Cornide, sea, ¿no? Escucha, sí, Cornide, claro, gerente del PSOE. Pues como no lo explique, hay no se un van a email de enterar. 76 millones de euros, que carreteras, obras públicas. Oye, es que hace 20 días, ni caso. Seguimos con lo de hace 8 años, que es de cuantía muy menor a estas cifras. Es decir, que el tratamiento igual, pero la cuantía por la suya. Es decir, hay que empezar donde está la pasta. Es decir, donde hay que ver la auténtica auditoría y que la intervención de las cuentas y los reformados en las obras se miren. Hay que empezar por la cuantía. Los auditores siempre empezamos por la cuantía. Nos vamos al balance y vamos a la partida más grande. Luego a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Pero yo lo que no voy a empezar es por 2 trajes. Yo quiero empezar por las obras de 600 millones de Adif, del túnel de la impermeabilización norte, del túnel de Pajares y también de la impermeabilización sur, ¿verdad? Esas son de enero del 2011, ¿vale? Y de más de 100 millones cada una. De esas cosas también hay que ver, oye, y se puede saber si hoy tenemos internet, oye, que pongan todos los datos, cómo se adjudica los informes de los técnicos, si se hacen cambiar o no. Esas cosas las queremos saber los españoles porque es nuestra pasta. Y se está utilizando pasta contra deuda encima. Es decir, contra déficit tremendamente. Sí. Y esto es no solo un trato desigual, sino absolutamente desigual para todo el mundo. Que estamos todos de acuerdo en que, por un lado, constituye un daño económico. Incluso se estima en que alrededor del 15%, por ejemplo, del importe de los contratos públicos nos lo podríamos ahorrar de nuestra pasta, como tú no, como 15 tú no, bien dices. más del 15. Bueno, eso es lo que eso es lo que yo llamo, Cristina, el ungüento amarillo. Bueno, sí, lo no, que nos digo solo de ahorrar, la contratación. si esto fuera un país serio. Pero bueno, lo fundamental es que es una perversión de la democracia, eso es evidente. Y yo, pues como decía antes el compañero, espero que el 22 de mayo los ciudadanos sepamos exigir a nuestros representantes políticos, a los partidos políticos, los mecanismos tanto internos como institucionales que ayuden no solo a la persecución de la corrupción, sino a su prevención. Una separación de poderes real, una ley de transparencia de las cuentas públicas, una disminución de la discrecionalidad de los nombramientos de los cargos públicos y muchas otras medidas que permitirían un mayor control y harían prevención en estas situaciones. Fijaos si la diferencia de trato es abismal, que es que aquí se graban a los abogados del caso Gürtel ilegalmente. Es que se graba, se vulnera un derecho constitucional y se graban a los abogados. Es decir, o sea, ya es una persecución directa. En el caso de José Manuel, él mismo nos lo explicaba, pero en el caso de Camps es que la policía retiró documentos, o sea, no es que solo haya pasado una cosa con él, que ya es gravísimo, sino que retiró documentos que le eximían en esa misma grabación y que decían que no tenía nada que ver. Es decir, es que es una cosa absolutamente alucinante. Y lo que hay que tener cuidado, porque a mí me da que en medio ambiente van a pasar cosas, porque a Rubalcaba solo le falta decir que los faisanes en sí mismos son de ultraderecha. Nos vamos a publicidad, serán tan solo unos minutos, estamos de vuelta enseguida.